Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Hoy estamos iniciando con el módulo número 2, correspondiente al tema de hipertensión arterial del primer curso virtual de actualización organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. En breve vamos a dar inicio. Quiero compartir con ustedes indicaciones importantes para que este webinar sea exitoso. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios tenga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos preferentemente conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. Si se llega a interrumpir la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra del lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o comentarios o preguntas al speaker. Todas las preguntas se contestan al final de esta presentación. Adicionalmente, queremos recordarles que cada módulo tiene una evaluación. La evaluación que se envió corresponde al módulo de dislipidemias. Cuando finalicemos este segundo módulo, enviaremos la evaluación correspondiente. Les recordamos, por favor, completar los exámenes y participar a fin de completar la asistencia requerida para el aval universitario. Las conferencias están cargadas en el YouTube, el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Allí podrán volver a consultar las conferencias. Vamos a iniciar, siendo las 7:32 de la noche. Yo les dejo con ustedes al doctor Juan Carlos Gaibor, quien es el moderador de la noche. Adelante, doctor Gaibor. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Es un honor para mí, en representación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, el darles la bienvenida nuevamente a este curso. Es nuestro primer curso virtual de actualización. Lo estamos realizando en este año 2020. Son varios módulos. Cada módulo está compuesto por algunas charlas. Esta va a ser la primera charla que corresponde al módulo de hipertensión arterial. El tema que vamos a manejar ahora es hipertensión arterial de difícil control. ¿Cuál es la mejor opción? Tenemos un invitado de lujo, es el doctor Freddy Oña, es un gran amigo de la casa. El doctor Freddy Oña es médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por la Universidad Internacional del Ecuador, medicina de aviación en la Universidad Autónoma de México, miembro del panel de expertos en medicina de aviación, ex jefe del Servicio de Medicina Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, ex profesor de Cardiología y Fisiología de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y sobre todo, como les había comentado, es un gran amigo de la casa, siempre nos ha apoyado con todas las campañas que hemos realizado con la sociedad en esto que es fundamental, el manejo de la hipertensión, no solo en la parte farmacológica, sino también en la prevención. Adelante, doctor Oña. Buenas noches. En primer lugar, expreso mi agradecimiento al doctor Juan Carlos Gaibor por la presentación. Por supuesto, esta directa audiencia que nos honra con su presencia. Y quiero manifestar mi reconocimiento y felicitaciones a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por el esfuerzo, al igual que a quienes nos han dado el soporte tanto técnico y demás insumos necesarios para poderles hacer llegar a ustedes los diversos temas de la cardiología. Hablaremos de hipertensión arterial de difícil control. Obviamente que este es un tema que se convierte en un verdadero dolor de cabeza y genera bastante preocupación, no solo por lo frustrante que es para el médico y paciente no llegar a los objetivos terapéuticos. Es importante también porque la prevalencia de esta enfermedad es alta, que va desde el 5 hasta el 30% de los hipertensos, considerando que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Ustedes conocen las repercusiones que tiene. Y los hipertensos
en la categoría de difícil control, en cuanto a pronóstico, lo tienen peor porque el riesgo de desarrollar enfermedades o lesiones de órgano inducido por la hipertensión arterial se puede multiplicar hasta por 6 veces. Y cuando hablamos de este tema, me refiero a la enfermedad cardiovascular y renal, la misma que puede expresarse como accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, macrovasculopatía periférica, muerte, insuficiencia renal, sin dejar de lado tampoco la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca. Entre las principales causas de hipertensión arterial de difícil control constan las que ustedes aprecian en la pantalla, pero quiero resaltar en rojo que más de la mitad obedecen a causas relacionadas con medicamentos, un buen porcentaje a falta de adherencia, sin olvidarnos de factores psicológicos, la pseudohipertensión y todas las hipertensiones de origen secundaria o de causas endógenas. Pero cuando estamos frente a este problema, lo primero que tenemos que hacernos, plantearnos desde esta pregunta: ¿realmente tiene mi paciente hipertensión arterial de difícil control? Para lo cual vamos a descartar, a deshojar margaritas y vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, recordar que la falta de adherencia es del 53%, más de la mitad de los sujetos. Hipertensos de bata blanca hasta un 39%. No debemos descartar que muchas personas no medimos adecuadamente la presión arterial y siempre la técnica debe ser adecuada. Técnica inadecuada de medición de presión arterial se registra hasta en más de la tercera parte de los sujetos. Individuos de edad avanzada pueden tener calcificación arterial y generarnos pseudohipertensión arterial. Se ha documentado errores de hasta 50 milímetros de mercurio en estos sujetos si comparamos la medición periférica con la presión intraarterial. El signo de Osler nos sirve para el diagnóstico diferencial. La inercia terapéutica también alcanza cifras alarmantes. La quinta parte de los pacientes tienen un tratamiento subóptimo. El 48% de los individuos tienen menos de 3 agentes y tan solo el 9%, digamos un 9% están sin diurético. Pero al enfocar el tema hipertensión de difícil control, debemos considerar varios aspectos: el estilo de vida, los medicamentos y las diversas causas secundarias. En cuanto al estilo de vida, hay que considerar obesidad, el cloruro de sodio, el uso de alcohol y sustancias recreativas. En cuanto a medicamentos, una serie de analgésicos, especialmente los no esteroidales, simpático-miméticos, ciclosporina, eritropoyetina y productos naturales. Muchas personas tienen la falsa expectativa de que por ser naturales no afectan, y esto realmente es un equívoco. Entre las causas principales secundarias de hipertensión arterial tenemos los trastornos respiratorios del sueño, el hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, las afecciones renales tanto parenquimatosas como vasculares, llámese en estas de origen aterosclerótico o la fibrodisplasia. Dejaré para la parte restante, al final, las consideraciones pertinentes para hablar sobre hipertensión resistente e hipertensión refractaria. Al enfocarnos en la hipertensión arterial secundaria, debemos pensar en esta posibilidad en aquellos sujetos que demuestran resistencia al tratamiento, quienes han tenido hipertensión arterial de inicio abrupto, sujetos menores de 30 años, cuando ha habido una exacerbación de la hipertensión arterial previamente controlada,
o quienes presentan lesión desproporcionada de órgano inducida por hipertensión arterial. La hipertensión acelerada o maligna también debe hacernos sospechar. Inicio de hipertensión arterial diastólica en mayores de 65 años y cuando tenemos hipocalemia no provocada. El nivel de recomendación es este, clase 1 con nivel de evidencia CEO para el screening de hipertensión arterial secundaria. Volvamos a las causas frecuentes: apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal, hiperaldosteronismo inducida por alcohol o sustancias recreativas, con estas proporciones muy importantes que se expresan entre paréntesis en cuanto a la incidencia de estas afecciones. Y son causas raras: el feocromocitoma o el paraganglioma, el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo primario, la coartación de la aorta, afecciones de la glándula tiroides, sea hipo o hipertiroidismo, y otras más raras todavía como la hiperplasia congénita adrenal, síndromes por exceso de mineralocorticoides diferentes al hiperaldosteronismo primario y acromegalia. Al considerar la apnea obstructiva del sueño, debemos recordar que estos son sujetos que vienen a la consulta somnolientos. Nos menciona la pareja que son roncadores, obesos, personas de cuello corto cuya circunferencia del cuello suele medir 43 centímetros o más, y en esta escala que utilizan los anestesiólogos corresponden a un grado 3 o 4, es decir, demuestran anatomía congruente con obstrucción de la vía respiratoria. En el mapa son sujetos non-dipper. Para el screening nos sirve también el cuestionario de Berlín, el score de Epworth y la oximetría nocturna. La polisomnografía es del gold standard y en cuanto a la terapéutica, el empleo del CPAP nos ha demostrado por mapa que en los casos de hipertensión arterial moderada o resistente hay cifras importantes de reducción de la presión arterial sistólica y diastólica en 24 horas y también en la noche. Pero al hacer una revisión sistemática, los expertos que han elaborado las guías nos hacen esta recomendación. Se ha demostrado una efectividad para reducir la presión arterial con CPAP, pero aún no está bien establecida. Por eso el nivel de recomendación para esta intervención es clase 2B. Enfermedad renal parenquimatosa. Los sujetos que adolecen esto generalmente tienen una historia familiar, riñones poliquísticos, por ejemplo, un examen de orina anormal donde destaca la microalbuminuria, la hematuria, infecciones urinarias frecuentes. Otros sujetos serán personas que usan de manera crónica antiinflamatorios no esteroidales. Un porcentaje importante no alcanza las cifras objetivo. La creatinina va a estar elevada, igual un deterioro del clearance de creatinina, y en los estudios de imagen podemos documentar una masa, por ejemplo. Son individuos que presentan resistencia al tratamiento, principalmente está mediado esto por la retención de sodio y la expansión de volumen. El nivel de recomendación para el tratamiento de la hipertensión arterial en sujetos con enfermedad renal crónica con clase de recomendación 1 es llevar la presión arterial sistólica a menos de 130 y la diastólica a menos de 80. Se consideran fármacos en esta categoría de pacientes de primera elección y para enlentecer el progreso de la enfermedad renal, los IECA, y como alternativos los bloqueadores de los receptores de angiotensina con niveles de con clase de recomendación 2A y 2B respectivamente. Estenosis de arteria renal. La mayoría de los sujetos tienen una etiología aterosclerótica, generalmente acompañada de macrovasculopatía periférica. Suelen tener una insuficiencia renal inexplicable
presentan varios factores de riesgo cardiovascular clásicos, tendrán un inicio abrupto o un empeoramiento de la hipertensión arterial. Tan solo una décima parte o menos corresponderán a lesiones fibromusculares, y esto se observa en mujeres, especialmente en aquellas de menos de 50 años. Cuando la afección estenótica es bilateral, se va a presentar edema pulmonar episódico en flash. Los exámenes, la ultrasonografía dúplex, la angioresonancia magnética, la gammagrafía renal, la angioTAC y la angiografía selectiva nos van a dar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la angioplastia en el caso de lesiones fibromusculares suele ser curativa, pero una quinta parte restenosa. En cambio, en lo concerniente a las lesiones ateroscleróticas, existe una controversia si la revascularización endovascular versus la terapia intensiva farmacológica es mejor. La angioplastia con o sin stent, cuando los medicamentos exclusivamente no son exitosos, es una alternativa, pero tan solo coadyuvante. Entonces, concluimos que en las recomendaciones para estenosis de la arteria renal, clase 1 con nivel de evidencia A, la terapia medicamentosa en adultos con estenosis de arteria renal de origen aterosclerótico es la mejor alternativa. Hiperaldosteronismo primario. Estos sujetos van a tener hipertensión asociada a hipocalemia, manifestaciones propias del calcio bajo como son calambres, debilidad muscular, suelen tener historia familiar de hipertensión arterial en edad temprana, masa adrenal o arritmias como la fibrilación auricular. Los exámenes documentarán los niveles bajos de potasio, la tasa de aldosterona renina alterada. En los estudios de imagen podemos documentar la etiología. La toma de muestra de vena adrenal también sirve en el diagnóstico. Y en el tratamiento están indicados la espironolactona en dosis de 25 hasta 400 miligramos diarios, eplerenona, amiloride y la asociación de tiacídicos, beta bloqueadores y o calcioantagonistas tienen un efecto terapéutico muy importante. Debemos considerar también la opción terapéutica de la adrenalectomía. El feocromocitoma se caracteriza por presentar paroxismos de hipertensión asociados a síntomas neurovegetativos, cefalea, palpitaciones, arritmias y puede haber una historia familiar congruente. Las manchas café con leche, el ortostatismo son frecuentes y obviamente las catecolaminas urinarias están alteradas. La TAC o la resonancia magnética son útiles en el diagnóstico y para el tratamiento nos sirven los alfa bloqueadores, sea prazosin, doxazocin o similares. Nos ayuda la alfa-metildopa, la clonidina, y la cirugía debe emplearse como tratamiento previo. Para el tratamiento a la cirugía previamente hay que darse estos fármacos. La fentolamina también sirve, igualmente el propranolol para controlar las arritmias. Y los sujetos con feocromocitoma maligno se benefician del empleo de ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina. El síndrome de Cushing es otra entidad endocrinológica que se debe tener presente en un paciente hipertenso, porque hasta el 90% de los cushinoides van a tener la presión alta y de estos el 17% serán severos. Participan varios mecanismos del cortisol sobre los receptores no selectivos de los mineralocorticoides y siempre va a tener asociado a varios factores de riesgo como obesidad, insulinoresistencia, diabetes, trastornos respiratorios del sueño y dislipidemias. Las lesiones de órgano blanco son más severas en este grupo de pacientes. El test de supresión de dexametasona o el cortisol libre en orina o en saliva nos dan la pauta diagnóstica. El tratamiento sirven como fármacos antihipertensivos los inhibidores de ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina,
los calcio antagonistas, beta bloqueadores y, por supuesto, los diuréticos. La escisión del tumor productor de ACTH de cortisol reduce la presión arterial y sirven mucho los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, espironolactona o eplerenona. Y entre las causas raras de hipertensión arterial secundaria tenemos el hiperparatiroidismo, la cirugía es el tratamiento de elección. Tenemos también la coartación de aorta, en donde tiene mucha injerencia el intervencionismo y la cirugía, por supuesto. Ahora en esta parte nos vamos a referir en un acápite a lo que también es un verdadero dolor de cabeza, y me refiero a la hipertensión arterial resistente y a la hipertensión refractaria. Recordar que antes de categorizar a los pacientes con estos diagnósticos, debemos descartar la pseudoresistencia, la pseudohipertensión, todas las causas de hipertensión arterial secundaria, no olvidarnos también de que el embarazo puede generar hipertensión arterial, y nos quedamos con hipertensión arterial resistente e hipertensión refractaria luego de haber establecido los criterios diagnósticos respectivos. Pero permítame hacerles esta consideración, que la hipertensión arterial resistente tiene un pronóstico peor, porque, como nos demostró el estudio ALHAT, está asociada en un lapso de 5 años con enfermedad coronaria, stroke, enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca. Un alto porcentaje llegarán a tener insuficiencia renal terminal y la mortalidad total está incrementada. ¿Pero qué es hipertensión arterial resistente? Se define como tal sujetos que tienen una presión arterial mayor o igual a 135/85 medidas, sea por MAPA o por AMPA, es decir, ambulatorias, o en consultorio aquellos que tienen más de 140/90 milímetros de mercurio. Los norteamericanos consideran cifras menores, de mayor a 130/80 o menor a 130/80, pero en quienes estemos empleando 4 fármacos. Siempre tenemos que confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial resistente con MAPA o AMPA, y deben nuestros pacientes haber cumplido por lo menos 4 semanas de un tratamiento bien llevado, en el que debemos incluir las medidas no farmacológicas y el empleo de 3 o más fármacos con acción complementaria, incluyendo entre estos un diurético. Subrayo o resalto en rojo los puntos de corte que tendremos presente y que, de acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, los consideran como los más apropiados luego de establecer un consenso o armonización con las otras guías. Lo más apropiado son estos valores para nuestra población latinoamericana. ¿Pero qué es hipertensión arterial refractaria? Este es un subgrupo de sujetos con hipertensión arterial resistente que tienen un fenotipo extremo en el cual el tratamiento antihipertensivo no logra controlar la presión arterial. Podemos necesitar 5 o más medicamentos, obviamente incluyendo un tiazídico y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Hay 2 elementos fisiopatológicos que intervienen en la hipertensión arterial resistente. El uno es el sistema nervioso simpático y el otro la retención hídrica como determinantes básicos de esta afección. Recordemos un poco la fisiopatología y vamos a tener presente que la presión arterial es la resultante del gasto cardíaco, el mismo que a su vez depende del volumen, de la frecuencia cardíaca, y que por supuesto participa el retorno venoso en el concepto de la precarga. Pero también la otra variable importante es la resistencia, son las resistencias periféricas.
pero tanto la variable gasto cardíaco como las resistencias periféricas están influenciadas necesariamente por la activación del sistema nervioso central. Va a haber disfunción endotelial. No debemos olvidar los efectos de la aldosterona ni la disregulación de varios y quimiorreceptores, especialmente en ancianos, el sodio y su compromiso con el volumen, la insulinoresistencia evidente en obesos o en diabéticos, las adipoquinas en los casos de sobrepeso, la hipoxemia intermitente en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los pacientes renales vamos a tener afecciones, una serie de trastornos que conducen a que el cerebro sea hiperestimulado, especialmente el sistema nervioso central. Va a haber una afectación, un trastorno en la regulación noradrenérgica, de tal suerte que los dos elementos fundamentales en la génesis de hipertensión arterial resistente son el sistema nervioso simpático y el volumen. Pero debemos manifestar y enfatizar que la etiología, como ya revisamos, es de tipo multifactorial. Importante consideración para implementar un tratamiento más adecuado. Las comorbilidades y riesgo cardiovascular tienen una relación proporcional con hipertensión arterial resistente, porque vamos a ver hipertensión arterial resistente con más frecuencia en diabéticos, en sujetos con enfermedad renal crónica. Asimismo, mientras más riesgo cardiovascular, mayor es la probabilidad de tener hipertensión arterial resistente. Y este estudio, el NANES, en un seguimiento durante un buen tiempo, también ratificó que a mayor presión arterial, mayor hipertensión arterial resistente tenemos, especialmente en el estrato que es de más de 140-90 milímetros de mercurio. Y la relación directa entre hipertensión arterial resistente con la edad es obvia. Mientras más edad tenemos, más posibilidades tenemos de tener esta entidad patológica. Las características de los pacientes con hipertensión arterial resistente son estas: sujetos con un padecimiento crónico, desconsolador, vienen después de un peregrinaje por varios colegas, ensayando múltiples esquemas, mayores de 60 años una buena parte, con prevalencia en negros, obesos, frecuentemente en diabéticos y con varias repercusiones por el fracaso terapéutico, como por ejemplo afecciones psicológicas obvias y obviamente mayores manifestaciones clínicas de lesión de órgano inducida por hipertensión arterial. De tal suerte que la hipertensión arterial resistente es una afección compleja en la que participa el volumen, la hiperactividad del sistema nervioso simpático, el exceso de aldosterona y de cortisol plasmático, hay un trastorno regulatorio de las adiponectinas y factores proinflamatorios. Recordar nuevamente que la etiología neurogénica y la retención persistente de fluidos juegan un rol trascendental en estos pacientes. Y ahí que con estas consideraciones para el diagnóstico necesitamos la mejor fuente de datos, que es una anamnesis adecuada en la que indagaríamos la hipertensión arterial desde el inicio, establecer la cronología y la evolución de esta enfermedad, determinar los hábitos, los medicamentos utilizados, verificar la adherencia y los efectos colaterales de estos medicamentos, tanto antihipertensivos como los otros que suelen tomar, considerar las diversas comorbilidades de estos pacientes y los tratamientos paralelos farmacológicos y no farmacológicos, no olvidarnos de los antecedentes familiares. Y obviamente los estudios realizados para no caer en repeticiones nada oportunas. Los exámenes básicos son los mismos que empleamos para los pacientes hipertensos generales, pero subrayar que es importante verificar la función renal, los niveles de sodio, potasio y calcio séricos, evaluar la hormona tiroidea,
el perfil lipídico, la biometría, el elemental y microscópico de orina y el electrocardiograma. Y de acuerdo a su criterio clínico son opcionales el ecocardiograma, el ácido úrico, la albúmina y creatinina urinarias. Los norteamericanos nos resumen en este algoritmo qué es lo que debemos hacer para el diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Primero, recalcar estas cifras de 140-90 en oficina, con 3 medicamentos en los cuales haya un diurético. Menores son las cifras empleadas por los norteamericanos. Y cuando hemos establecido el diagnóstico, no olvidarnos de excluir todas las causas de pseudoresistencia, identificar y revertir los factores coadyuvantes relacionados con el estilo de vida, obesidad, alcohol, sustancias recreativas, sal, dieta baja en fibra, suspender o reducir sustancias que suben la presión arterial, hacer un screening apropiado de todas las causas de hipertensión arterial secundaria y obviamente hacer un tratamiento farmacológico bien razonado, bien coherente. La mejor estrategia para este grupo de pacientes son las combinaciones farmacológicas, la triple terapia, en la que participan los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea este un IECA o sea un bloqueador de los receptores de angiotensina, un calcio antagonista y un diurético. Como fármacos de segunda línea tenemos subir los diuréticos a dosis máximas, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides estarán en tercera línea, pero podemos tener presente que son de mucha utilidad fármacos vasodilatadores potentes como la hidralazina y el minoxidil. En cuanto a los diuréticos de ASA, que no son como los tiacídicos fármacos de primera línea, estos se consideran de segunda línea porque sirven en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, considerando que si el clearance de creatinina es menor a 30, pierden eficacia los tiacídicos, sirven los diuréticos de ASA. Y también los diuréticos de ASA nos ayudan bastante para contrarrestar los fenómenos secundarios a los vasodilatadores, como es la retención de líquido, el edema. Y finalmente, tener presente que el especialista en hipertensión arterial o en endocrinopatías nos ayudarán mucho en el tratamiento apropiado de este tipo de pacientes. Este polígono nos recuerda todo el arsenal terapéutico que tenemos a disposición: diuréticos, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los calcioantagonistas y ECAs, y en el otro lado, alfa-agonistas, beta-bloqueantes, alfa-bloqueantes. Los diuréticos son fármacos que armonizan con todo. Aquí se establecen en las líneas continuas las asociaciones correctas. Recordar que no debemos dar juntos IECAs con ARA2, ni tampoco los que bloquean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona conjuntamente con los inhibidores de renina. Esos están proscritos. Recapitulando, hay que buscar sinergia en el tratamiento de este tipo de pacientes. Tener presente que la presión arterial resulta del gasto cardíaco por las resistencias periféricas, en donde participan frecuencia, volumen y resistencias tanto en la parte arterial y venosa. Los diuréticos tiacídicos, los calcioantagonistas, los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los inhibidores ECA son fármacos de primera línea y actúan sobre estas diversas variables que se ilustran en la diapositiva. Fármacos de segunda línea tenemos los beta bloqueadores, de tercera línea los antagonistas de la aldosterona y de cuarta línea el minoxidil, la hidralazina. Los diuréticos de ASA, recordar la mención que se les hizo previamente y tener presente que hay que usar diferentes fármacos asociados
pero con mecanismos de acción complementarios y lógicos. El doctor Mancia nos exhortaba a que el cumplimiento debe ser uno de los objetivos perseguidos en nuestros pacientes, y a mayor número de comprimidos es menor el grado de cumplimiento del tratamiento. Por eso se ha diseñado estructuras farmacológicas en donde la terapia combinada triple es una excelente ayuda porque nos permiten adherencia y eficacia. La diapositiva nos ilustra la eficacia en términos de reducción de la presión arterial, no solo en oficina, también validadas por estudios ambulatorios, llámese MAPA o llámese AMPA. En cuanto a los antagonistas de aldosterona, el estudio Pathway 2 nos trajo estas enseñanzas. En verde está el grupo basal. Aquí en placebo están los sujetos que recibieron triple terapia más placebo. En rosado, triple terapia más espironolactona en las dosis de 25 a 50. Se comparó también con doxazosina en 4 a 8 miligramos, bisoprolol hasta 10 miligramos. Y los resultados son evidentes. Obviamente que la triple terapia reduce la presión arterial, pero alcanzamos significancia estadística considerando la diferencia de medias y con mayor importancia y trascendencia en el grupo que recibió espironolactona. Si bien tienen significancia estadística aquellos que recibieron doxazocin y bisoprolol, mejores resultados tuvieron los que a quienes se les prescribió espironolactona. El tratamiento de la hipertensión arterial resistente nos conduce a que debamos también considerar potentes vasodilatadores como hidralazina y minoxidil, y también se ha investigado sobre las intervenciones no farmacológicas como la estimulación del seno carotidio y la denervación simpática renal. En la denervación renal pretendemos nosotros, en sujetos con estas características de hipertensión arterial resistente, en quienes se hayan excluido causas de hipertensión arterial secundaria, se haya documentado función renal normal o ligeramente reducida y que tengan una anatomía arterial factible. El objetivo es, por medio de ablación, lesionar los nervios aferentes, es decir, bloqueo simpático en otras palabras. Los dispositivos para estimulación carotidia, como este dispositivo reoestimulador, pretenden bloquear el sistema simpático a través de métodos electrofisiológicos, son implantables, reducen la presión arterial en estas proporciones, pero también no debemos descuidar las complicaciones como el accidente cerebrovascular, glosoplegia, infección y desplazamiento. Las revisiones sistemáticas de los métodos no farmacológicos a través de estos dispositivos no permiten conclusiones definitivas que nos garanticen como una terapia a largo plazo que sea recomendable. Sí sirve como terapia coadyuvante en casos muy selectivos. Los mensajes para llevar a casa. Al hablar de hipertensión arterial de difícil control, ¿cuál es la mejor opción? Aquella que nos obliga a ser excelentes clínicos para un diagnóstico y manejo adecuado, la que nos permite considerar la asociación entre hipertensión arterial de difícil manejo con la coexistencia de muchas comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular y que nos llevan a un peor pronóstico. La hipertensión arterial, recordemos que no son solo cifras de presión arterial, es una entidad clínica compleja en donde participan todos estos elementos etiopatogénicos y comorbilidades que hemos hablado en la charla. Por lo tanto, es multifactorial y el tratamiento debe ser obviamente integral, óptimo y sobre todo fácil de cumplir. Recordar que la base es el estilo de vida y la asociación de varios fármacos, idealmente en una sola pastilla. Mientras menos fármacos tomemos, el tratamiento es más cumplible, la adherencia es mejor.
Los tratamientos específicos hay que hacerlos en los casos de hipertensión arterial debidamente documentada de tipo secundario. 3 o más agentes con mecanismos de acción sinérgica son la herramienta terapéutica básica. No olvidar de que hay que contrarrestar los efectos de los potentes vasodilatadores como el minoxidil. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides son bastante útiles. El minoxidil, la hidralazina son fármacos de cuarta o quinta línea también muy viables. La denervación y la estimulación del seno carotidio todavía nos genera interrogantes. Quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes por la gentil atención y obviamente estoy dispuesto a responder algunas inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy, por su brillante exposición, muy clara, muy concisa. Hay varias inquietudes de parte de la audiencia. Sin duda es un tema que nos atrajo mucho. Entre una de ellas está, siempre hay controversia e inquietud en los nuevos puntos de corte para hipertensión arterial de las guías norteamericanos, por ejemplo, que consideran normal menor a 120/80. La inquietud que tenemos es que si este punto de corte no incrementaría la prevalencia o frecuencia de pacientes con hipertensión resistente. Por supuesto que sí. Y el primero que tuvo esa inquietud de que genera controversia fui precisamente este servidor, ¿no? Porque en el año 2017 me acosté normotenso y al año siguiente cuando salieron las guías me había despertado hipertenso porque todo lo que era menos de 120/80 está normal. Obviamente que esto sí incrementó el número de pacientes hipertensos, pero cuando se revisa la casuística, especialmente esta del estudio NANES, que pretendía responder a la inquietud si habrían de aumentar con estas cifras en valores estadísticamente significativos o con consideraciones epidemiológicas importantes. La respuesta fue que sí, sí aumenta, pero aumenta tan solo en un 2 al 3% los pacientes con hipertensión arterial resistente. Es decir, que trascendencia en cuanto a futuro epidemiológico prácticamente no lo hay, porque el hipertenso resistente es grave, sea con cifras, con los puntos de corte que emplean los norteamericanos o con aquellos puntos de corte que son mayores y que están establecidos por las otras guías de los otros países, incluyendo nuestra asociación, la latinoamericana. Es decir, sí aumenta, pero no en cifras que sean de trascendencia epidemiológica. La hipertensión arterial resistente es grave en cualquier escenario. Perfecto. Muchas gracias, Freddy. Se hizo mucho hincapié durante la charla acerca de que debemos valorar a nuestro paciente y no solo tomar de forma aislada la presión arterial, el dato de la presión arterial y agregarle más fármacos, sino es fundamental el observar si es que existe alguna causa que esté originando esta hipertensión. En su experiencia, ¿con qué incidencia nosotros vemos que esta hipertensión refractaria sea secundaria? Y asociado a esta pregunta está, ¿qué tan frecuente es la estenosis renal como causa de hipertensión arterial? Sobre todo en nuestra población, que puede diferir mucho de otras poblaciones. Sí, la hipertensión arterial de origen vascular realmente en la práctica diaria que he visto es poca. Lo que más he observado es pseudo resistencias porque los pacientes o no se adhieren al tratamiento, es decir, el fenómeno de adherencia por diversas causas o explicaciones es muy importante y no hay que olvidar. A veces tenemos miedo de dar las dosis óptimas. ¿Cuál es la recomendación? Que se debe dar las dosis las más altas o las que el paciente tolere. Entonces, yo he visto como causas de hipertensión arterial resistente, las secundarias realmente con menos incidencia. Más he visto la hipertensión arterial resistente clásica, donde inciden mucho las combinaciones farmacológicas y tratamientos subóptimos. Ahora, respecto a claro, a las intervenciones, claro,
no solo los pacientes que tienen aterosclerosis renal, exclusivamente se les afecta la arteria renal. Estos individuos siempre van a tener comorbilidades, porque recordemos que el árbol vascular es un universo. Así como están dañadas las arterias renales, también están las coronarias, las arterias del cerebro y también es frecuente la vasculopatía periférica. De tal suerte que el enfoque de estos pacientes siempre tiene que ser global. Muchas gracias, Freddy. Hay muchos médicos que están asistiendo a este curso que forman parte de la atención primaria y entre ellos nos están solicitando cuál sería la estrategia o la asociación de fármacos adecuada en casos especiales de hipertensión refractaria, específicamente en pacientes. El primer caso sería pacientes con microalbuminuria y el siguiente caso sería pacientes afroamericanos. Ya. ¿Cuál sería la asociación ideal en este tipo de pacientes? Vamos con el primer caso, los pacientes con microalbuminuria, que es una manifestación de compromiso renal. Los inhibidores ECA, primero la triple terapia, ¿no es cierto? En donde haya un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista y un diurético tiacídico. Diurético tiacídico siempre y cuando el clearance de creatinina esté más de 30. En el caso de la primera opción, los inhibidores de ECA se llevan la ventaja porque retardan o disminuyen la progresión básicamente del deterioro renal. Y como alternativos, en caso de intolerancia, puede emplearse los bloqueadores de los receptores de angiotensina. En los sujetos afroamericanos, debemos recordar que estos, en cambio, son hiporreninémicos. Los fármacos que tienen más eficacia en este grupo son los diuréticos, los tiacídicos y obviamente los calcioantagonistas. Los beta bloqueadores suelen ir bastante bien en este tipo de pacientes. Gracias, Freddy. ¿Y cómo sería su estrategia de tratamiento? Desde que usted ve al paciente en la consulta, le prescribe 2 o 3 fármacos, luego lo monitoriza en qué tiempo y cuándo utiliza el mapa. Bueno, el mapa siempre hay que utilizar. Cuando hablamos del tema de hipertensión arterial resistente o refractaria o de difícil control, siempre tenemos que corroborar el diagnóstico. Partir de las cifras de presión arterial registradas en consultorio y corroboradas por MAPA o AMPA, siempre, ¿no? En segundo lugar, la estrategia, una vez que verificado, puntualizar cómo es la adherencia, cómo está el asunto peso, cómo están los fármacos que suelen tomar mucha gente, abusa de AINES. Y obviamente, si ya he descartado todos esos factores que inciden en la presión arterial, enfatizar en la importancia que tienen las medidas no farmacológicas. Eso es requisito sine qua non. Dieta baja en sal, la dieta DASH es un buen ejemplo, rica en vegetales y en fibra. Obviamente, la actividad física, reducir peso, eso es importante. En los sujetos que sospecho apnea obstructiva del sueño, obviamente hay que mejorar en esa esfera. El bajar de peso ayuda muchísimo. Y obviamente la triple terapia en la que empleo un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea IECA o sea un bloqueador, un sartán, más un diurético y más un calcio antagonista. Y voy titulando progresivamente la dosis. Le llamo generalmente entre 2 semanas o un mes y voy avanzando en dosis hasta alcanzar las cifras objetivo. Rara vez ha sido necesario, en mi caso, desde luego, emplear espironolactona y en muy contadas ocasiones he tenido necesidad de emplear otros fármacos. Generalmente han surtido efecto el empleo de IECAS o BRAS o calcioantagonistas o diuréticos y la espironolactona y un beta bloqueador.
Perfecto, muchas gracias, Freddy. Hay una pregunta que está relacionada a la situación actual que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Creo que usted que aumentaron los casos de hipertensión refractaria por este síndrome de ansiedad que nos ha llevado a este difícil momento que estamos pasando y cómo deberíamos manejarlo, tal vez con un poco de ansiolíticos o continuar con las Sí, medidas no farmacológicas que lo había dicho. sí. Dentro del tratamiento de apoyo y complementario y dentro de las causas, dentro de la etiología, había mencionado en la segunda diapositiva los factores psicógenos. Participan también en la génesis de la hipertensión arterial y por supuesto que hay que poner atención. Obviamente que los ansiolíticos y la psicoterapia que hacemos en nuestro consultorio, viéndonos cara a cara con el paciente o a través de medios telemáticos, ayuda mucho. Les cuento que en esta época muchos de mis pacientes antiguos ni siquiera han ido al consultorio, pero me han pedido palabras tranquilizadoras y obviamente eso ayuda bastante. La segunda situación que hay que considerar, certificar que realmente sea hipertenso. Hay que apoyarnos y descartar en pseudohipertensión. Ayuda mucho en este sentido el automonitoreo de la presión arterial, para lo cual hay que hacerse con la técnica adecuada. Ya el doctor Bayas nos había hablado en una charla previa cómo se debe hacer el automonitoreo de la presión arterial y obviamente eso que sirve mucho. Porque pacientes que inicialmente estaban hipertensos, resulta que en el transcurso de los 7 días, durante el cual hay que hacerse el monitoreo 3 veces de mañana, 3 veces en la tarde, y sacar un promedio de las segundas y terceras mediciones matutinas y vespertinas del día segundo hasta el séptimo, resulta que no son hipertensos. Y en aquellos que no han alcanzado objetivos, ¿qué es lo que se hace? Simplemente si está tomando tal dosis de tal fármaco, incremente hasta alcanzar las dosis tope recomendadas para los diversos esquemas terapéuticos que estemos empleando. Ayuda mucho los medios telemáticos, sirve bastante el automonitoreo de la presión arterial. Hoy en pandemia, eso nos ha dado tremendamente éxitos. Bien. Freddy, y hay una pregunta acerca de cómo debemos nosotros prescribir nuestros fármacos en un paciente que además de hipertensión arterial refractaria tiene otra comorbilidad como puede ser cardiopatía isquémica. Un paciente que seguro va a necesitar beta bloqueante, ¿cómo repartir este tipo de fármacos para evitar efectos deleterios? Siempre considerar los efectos colaterales que pueden tener los beta bloqueadores, básicamente frecuencias cardíacas bajas. Si su paciente no tiene frecuencias cardíacas bajas, pues los beta bloqueadores hay que comenzar en dosis las más bajas que tolere el paciente y de ahí subir progresivamente hasta las dosis recomendadas. En el estudio que les había presentado, usaron bisoprolol en dosis de 5 miligramos y de allí incrementaron progresivamente. Hay otros estudios que emplean carvedilol en dosis de 12.5, 2 veces al día incrementan. Otros emplean el nebivolol, que es un fármaco bastante interesante porque tiene a su vez no solo estímulo beta bloqueador, sino también el beta 3 estimulante que influye mucho en la génesis de óxido nítrico, un elemento muy necesario y protector. En los pacientes con cardiopatía isquémica es un grupo especial en los cuales el beta bloqueador debe ser considerado como fármaco dentro del sistema terapéutico. Perfecto, muchas gracias. Al inicio surgía exactamente cuál es el punto de corte para definir nosotros hipertensión refractaria, cuántos fármacos y en qué tiempo nosotros debemos hacer este diagnóstico. Pero primero, certificar que el paciente haya estado tomando la medicación adecuada, que haya adherencia. Un tiempo mínimo de un mes, porque hay sujetos que no cumplen ese requisito, en ese caso serían falsamente hipertensos. Si pese a documentar adherencia, toma adecuada de medicamentos y en las dosis óptimas,
por lo menos 4 semanas, hacerles un seguimiento, o sea, un mes, ¿no es cierto? Y si pese a eso están la presión arterial en las cifras mayores a 140-90 ambulatorias, o más de 130-85, digamos, 140-90 en consultorio, o más de 130-85 por MAPA o por AMPA, ese es hipertenso resistente. El resto no. Esas son las sugerencias que nos hacen la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, a las cuales yo me suscribo. Pero los norteamericanos consideran cifras menores, 130-80, con las mismas consideraciones del tratamiento óptimo, combinación de 3 fármacos, incluyendo un diurético, o aquellos que han necesitado 4 fármacos para alcanzar las cifras terapéuticas óptimas, los objetivos. Perfecto. Muchísimas gracias, Freddy. Te agradecemos por tu brillante exposición y tus respuestas que son muy concisas. Despejaron muchísimas dudas. Estamos muy contentos y emocionados por este curso que estamos realizando. Finalizamos la ronda de preguntas y vamos a dar por terminada esta charla, no sin antes invitarles para la próxima semana. Estén atentos para la nueva charla que va a ser a cargo del doctor Hugo Cancela. Recuerden que vamos a tener 6 charlas referentes a hipertensión arterial. También ya están enviados a sus correos la evaluación del módulo de dislipidemia, así que por favor revísenla y háganla. No se preocupen mucho por la nota, que no está complejo el examen y la nota mínima que deben sacar es de 7. Si es que no han podido acudir a alguna de estas charlas, como les habíamos comentado al inicio, ustedes pueden acceder a nuestro canal de YouTube y pueden observar estas charlas que van a estar durante mucho tiempo. Agradecemos de forma especial al doctor Oña por su excelente exposición, a nuestra distinguida audiencia, y hacemos una mención especial a Farmabran, que ha sido el auspiciante de esta charla. Muchísimas gracias a todos y espero verles pronto. Adelante, Freddy, para tus saludos de despedida. Buenas noches. Hasta luego, gracias.